Hola, hola, hoy vamos a hacer este gorrito que he colocado en Nando el Ganso. También puede servir para otros amigurumis y para un bebé. Comenzamos haciendo un anillo mágico. Subimos con una cadena y vamos a hacer 11 puntos altos. Agarramos lazada y sacamos por los dos primeros y los dos últimos. Y esto lo repetimos 11 veces. Al finalizar cerramos nuestro anillo mágico y hacemos un punto deslizado en la segunda cadenita que hicimos al principio. Así nos va a quedar la primera vuelta. Subimos con 2 cadenas y vamos a hacer un aumento en cada punto, es decir, 2 puntos en cada punto. Aquí tenemos el primer aumento. Ahora vamos con el segundo. Y esto lo vamos a repetir en toda la vuelta. Acá estamos terminando la vuelta. Y para cerrar vamos a hacer un punto deslizado. Y así nos quedaría la segunda vuelta. La idea es que midamos del tamaño que queremos. Lo vamos a medir en la parte de atrás de nuestro amigurumi o del bebé al que le estemos haciendo el gorrito. Volvemos a subir con 2 cadenas y en esta ocasión vamos a hacer un aumento y un punto alto. Una secuencia de un aumento, punto alto, aumento, punto alto y de esta manera hasta finalizar. Ahora que estamos finalizando hacemos lo mismo. El último punto alto que nos corresponde y un punto deslizado en la primera vareta que hemos hecho para quedar de esta manera. Subimos nuevamente con 2 cadenas y en esta oportunidad vamos a hacer un aumento y 2 puntos altos, es decir, una secuencia de un aumento, luego 2 puntos altos, un aumento de nuevo, 2 puntos altos y así sucesivamente hasta finalizar la vuelta. Vamos a ir midiendo de la parte trasera de la cabeza. En mi caso voy a hacer una vueltita más. Como en la vuelta anterior hicimos una secuencia de un aumento y 2 puntos altos, en esta vuelta vamos a hacer una secuencia de un aumento y 3 puntos altos. Y de esta manera vamos a ir aumentando en las vueltas hasta que tengamos el tamaño adecuado para la parte trasera de la cabeza del amigurumi o el bebé al que le estemos haciendo el gorrito. Si quisiéramos seguir aumentando el tamaño, la siguiente vuelta sería de 4 puntos altos y un aumento. La otra vuelta sería de 5 puntos altos y un aumento. Luego 6 puntos altos y un aumento y así sucesivamente. Como yo ya tengo el tamaño deseado para mi amigurumi, ahora solamente voy a hacer puntos bajos alrededor de toda esta vuelta.
En el último punto cerramos con un puntito deslizado. Ahora ubicamos nuestro tejido en una parte del cuello y vamos a dejar toda la parte de abajo sin tejer. Esto quiere decir que voy a comenzar mi tejido y voy a dejar estos últimos puntitos sin tejer. Lo ubico por acá para saber más o menos cuántos puntos voy a dejar sin tejer. Qué tan grande es el cuello de la persona o el amigurumi que estoy haciendo. Para continuar la labor vamos a subir con 2 cadenas. Agarramos lazada para hacer puntos altos y voy a contar 3 puntos. 3 puntitos y en el cuarto entro y hago 2 puntos altos en el mismo punto. Este es el segundo, luego subo con una cadena y vuelvo a hacer 2 puntos altos en ese mismo punto. Y repito, agarro lazada, cuento 3 puntos, esos los voy a dejar sin tejer y al cuarto ingreso y en ese mismo punto voy a hacer 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos de nuevo en ese mismo puntito. Vamos a hacerlo una vez más un poco más lento. Agarro la lazada y cuento 1, 2, 3 y en el cuarto punto entro y voy a hacer el primer punto alto, el segundo punto alto en el mismo punto, una cadena y 2 puntos altos nuevamente en el mismo punto. Recuerden los puntos que se deben dejar sin tejer al final. Cuando ya tenemos nuestra medida, dejamos la parte de abajo donde está el cuellito sin tejer. Estos van a ser los puntitos. En mi caso he dejado 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntitos nada más. Continuamos la labor subiendo con 2 cadenas. 1, 2, volteamos nuestro tejido y vamos a hacer lo mismo pero entrando por este huequito del medio que hemos dejado. Cuando estábamos haciendo el motivo dejamos una cadena al aire, ahí se creó un huequito y ahí es donde vamos a ingresar esta vez. Hacemos lo mismo, 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos nuevamente en ese mismo espacio. Y pasamos al siguiente. Agarramos lazada, entramos por la parte del medio del siguiente motivo y hacemos lo mismo, 2 puntos altos, una cadenita al aire y 2 puntos altos nuevamente. Así continuamos hasta finalizar. Cuando llegamos al final,
solo vamos a hacer un punto alto. Allí en ese primer puntito vamos a hacer un punto alto. Subimos con 2 cadenas y volteamos el tejido. Hacemos lo mismo, 2 puntos altos, un punto al aire y 2 puntos altos nuevamente. Pasamos al siguiente y agarramos el orificio que se encuentra en la parte central del motivo. Aquí ya estamos terminando el último motivo. Lo que vamos a hacer en la parte final es hacer solo un punto alto, como hicimos en la vuelta anterior. Nos correspondería aquí. Y así nos queda. Subimos con 2 cadenas, damos la vuelta y hacemos exactamente lo mismo de vuelta. Con este tejido también vamos a ir incrementando las vueltas hasta tener el tamaño adecuado del bebé o el amigurumi. Yo he medido aquí y he decidido que esta va a ser mi última vuelta. Hay una diferencia en la última vuelta y es que solamente vamos a hacer 5 puntos altos seguidos. Agarramos el mismo punto que venimos haciendo y vamos a hacer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y de esta manera vamos a hacer el borde. Agarramos la lazada y nuevamente repetimos en el siguiente espacio 5 puntos altos.
Al finalizar el borde, hacemos un puntito alto como veníamos haciendo. Y vamos a hacer cadenitas al aire del tamaño que quieren que sea el cordón. En mi caso voy a hacer 36. Cuando ya tenemos el tamaño deseado, vamos a regresarnos, vamos a tejer de vuelta, dejando el primer puntito sin hacer, y en el segundo punto vamos a hacer un punto deslizado, luego un punto bajo, seguido de medio punto alto, y así nos vamos a regresar todo hasta atrás con medio punto alto, de allí en adelante. Ahora que estamos llegando al final de esta línea, vamos a seguir tejiendo de esta manera, por la parte de atrás, por donde habíamos dejado el cuellito, no el borde que ya hemos hecho. Como esa primera parte está llena de las varetas finales del segundo tejido, vamos a ir agarrando poco a poco los hilitos que vayamos encontrando, haciendo más o menos 3 medios puntos altos por cada vareta. Así nos vamos abriendo paso entre vareta y vareta, agarrando los hilitos que estén por la parte de afuera que consideremos que podemos agarrar. Ahora hemos llegado a los puntos bajos de la parte de atrás del cuello. Acá solo vamos a hacer medio punto alto, un punto sobre punto. Al terminar esos puntos, que son un poco más sencillos, volvemos a las varetas y hacemos aproximadamente 3 medios puntos altos en cada vareta.
tratando de agarrar los hilitos que tengamos por la parte de afuera. Cuando ya hemos terminado todo el tejido de la parte trasera, vamos a hacer cadenitas al aire, la misma cantidad de cadenas que hicimos del otro lado de nuestro gorro. En mi caso serían 36. Al tener nuestras cadenitas vamos a tejer de vuelta. La diferencia es que no lo vamos a hacer por acá, sino por la hebra trasera, por esta hebrita que sobresale de la parte de atrás. Y lo que vamos a hacer, al principio dejamos la primera y hacemos un puntito deslizado. Luego hacemos un punto bajo. Y nos regresamos con medios puntos altos. Todas vamos a agarrar la hebrita de la parte de atrás de la cadena. Este va a ser nuestro último punto y vamos a cerrar de esta forma. Lo que voy a hacer es salar el hilito y ayudarme con una agujita lanera. O con el mismo ganchillo nos podemos ayudar. Pasamos el hilo de un lugar a otro para que quede cerrado de esta forma. Luego lo sujetamos y lo escondemos. Este sería el resultado final del gorro. Claro, tenemos que agarrar todos los hilitos, esconderlos y arreglar todos los detallitos que queden. Para los que vienen haciendo conmigo Nando el ganso, este sería el resultado final. Espero que hayas disfrutado haciendo este amigurumi.
Si tienes alguna idea de amigurumis o tejidos que quieras hacer, déjame saber en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte que se vienen grandes proyectos.